vemos. Se van reincorporando. Bueno, estos son los costos de el tipo de actividad que tenemos por la vía del Zoom, pero bueno, ya nos vamos a ir acostumbrando. Estamos 5. Les decía entonces que la teoría es la herramienta fundamental de la sociedad. De tal manera que es con lo que tenemos nosotros que familiarizarnos entonces con las categorías, los conceptos, la relación entre conceptos, los patrones que se van tejiendo entre conceptos, y por allí entonces vamos fortaleciendo lo que es la fundamentación, porque cuando se te dice háblame de tal situación, por ejemplo, háblame de el contexto histórico del surgimiento de la sociología, seguramente no te estamos pidiendo una opinión personal acerca de lo que allí ocurre, sino que te estamos pidiendo una visión fundamentada en elementos de carácter teórico. Por eso insistimos en el tema de la teoría, de los paradigmas teóricos, como los elementos claves que tenemos, en los cuales tenemos que irnos formando. Allí entonces decíamos que un paradigma teórico es una imagen básica de la sociedad que guía no solo la investigación, sino las reflexiones teóricas del investigador. Generalmente lo que llamamos paradigma teórico nos piden recapitular, estábamos hablando de los elementos iniciales para entender lo que es la sociología. Decimos que la sociología es, nos preguntamos si era una ciencia y terminamos diciendo si es una ciencia social dentro de las limitaciones propias de algunos obstáculos que tiene referidos a la objetividad, la ausencia de leyes y la poca posibilidad de lograr exactitud en el estudio de sus componentes fundamentales, que son las relaciones entre los seres humanos, y que lo que sí contamos es con teorías. Entonces, estábamos definiendo las teorías, y las teorías forman parte de paradigmas teóricos. Estamos hablando de enunciados que expresan cómo y por qué unos determinados hechos están relacionados entre sí, y el paradigma, que tiene un mayor nivel de generalidad, nos habla de la imagen básica que de la sociedad, que es justamente de lo que trata la sociología, guía tanto la investigación, que es la producción de nuevo conocimiento, como las reflexiones teóricas de los investigadores. Y cuando se cortó les estaba diciendo que generalmente esto proviene de la filosofía. Es la filosofía como disciplina de las grandes preguntas acerca del hombre, su realidad y su entorno, y lo que es la naturaleza y el universo, los que nos dan los supuestos básicos mínimos para poder construir paradigmas teóricos y teorías. Vamos entonces a qué es la sociología. Tenemos algunas aproximaciones. Aquí comparto con ustedes la que nos aporta Anthony Giddens, quien en su libro La Sociología nos dice que la sociología es el estudio de la vida social humana. Él arranca por allí: vida social humana, de los grupos y sociedades. Y ahí nos estamos adelantando al tema de los niveles de análisis de sociología. Generalmente trabajamos con 3 escalones. Uno que tiene que ver con el individuo humano en su relación con otros individuos en su vida, en la vida cotidiana, en la vida de las personas, la vida humana. Pero así como se comporta el individuo, también hay comportamiento de colectivos, de grupos humanos, los estudiantes de relaciones industriales, los profesores de la Universidad de Carabobo,
la gente de Naguanagua, son colectivos humanos que tienen elementos en común. Y por encima de los grupos están las sociedades. Las sociedades como elementos más generales y más abstractos. La sociedad venezolana, la sociedad latinoamericana, la sociedad europea. Y eso se hace desde un análisis desde los encuentros efímeros, es decir, aquello que es sumamente pasajero. Voy caminando por allí y me consigo otra persona que viene de frente y la saludo. Y más nunca vi a esa persona. Ahí hubo un hecho social. O simplemente nos miramos, ya hubo un hecho social, eso es algo efímero, algo que pasó en un momento, hasta elementos mucho más estables en el tiempo, que son las reglas de convivencia, las organizaciones sociales y las instituciones sociales. Es decir, incluso procesos de carácter global que involucran, digamos, a toda la humanidad como el que estamos viviendo en los actuales momentos con la llamada pandemia por el COVID, que es un hecho que involucra a la sociedad en su conjunto a nivel global. De tal manera que, fíjense, desde lo mínimo, y lo mínimo, ahí hay discusiones sobre qué es lo mínimo. Lo mínimo, estamos hablando que puede ser un ser humano que toma una decisión, tiene un comportamiento, el cual está siendo condicionado o determinado por fuerzas sociales. En ese momento, esa decisión, por más aislada que sea de esa persona, es objeto de estudio de la sociología. Y allí, uno de los sociólogos más importantes, conocido como Emilio Durkheim, escribió un libro, una tesis bien importante e influyente, llamado El suicidio. El suicidio, entonces él describe las diferentes formas de suicidio. Recordemos lo que es un suicidio. Es una persona que decide quitarse la vida. Entonces, en ese momento, en el momento que esa persona decide quitarse la vida, muchísimos de los tipos de suicidio corresponden a presiones sociales. Recientemente, un señor que era gerente de Lácteos Los Andes decidió que... Profe. Hola, profe. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero es que no se escucha bien, se escucha muy entrecortado. Bueno, eso puede tener que ver con la conexión. ¿Los demás también escuchan entrecortados? Yo escucho bien, pero yo acabo de llegar. Sí, porque aquí depende de la conexión de ustedes y de la conexión mía, ¿no? Hasta ahorita no me ha mostrado ninguna caída de la conexión. A veces pasa. Él me muestra, me dice su conexión es débil, pero ahorita no me lo ha mostrado. Es probable que la conexión que ustedes tengan también eso afecte. En todo caso, como ya habíamos conversado con el amigo Alejandro, las cosas que no queden en el momento que no la pueden escuchar, lo pueden ver porque todo esto está siendo grabado. Porque regresando, entonces les decía que el suicidio es un hecho social. Y les hablaba del ejemplo de este señor de Lácteos Los Andes, que una vez enterado de que fue descubierto en una trama de corrupción, decidió lanzarse de un octavo piso. Se quitó la vida, pero ¿qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a él a quitarse la vida? Pues la vergüenza que sería para él presentarse ante la familia, ante las personas conocidas, como un corrupto, cuando seguramente él se presentaba como una persona honesta. Lo mismo ocurrió en Argentina con un expresidente. Una vez que ya había pruebas y emitieron la orden de captura por corrupción, el hombre decidió pegarse un tiro. Dos formas de quitarse la vida. Ambas. Interesante eso. Dígame, Alejandro. Es interesante esa paradoja de realizar así el acto más personal o de mayor libertad individual, precisamente para no perder la libertad, ¿no? Exactamente. El punto justamente está en las presiones sociales que te llevan a una decisión extrema de carácter estrictamente individual. Entonces, fíjense que estamos de ese mínimo, de esa decisión individual, pasando por cuando ocurre una relación cara a cara entre al menos dos personas,
entre al menos 2 personas hasta, Ahora sí se escucha entrecortado. sí, es que está, es un asunto de Zoom que está en una transición también. Profe, eso mismo no pasó con Hitler. Es probable, cuando, Él se mató antes de que lo agarraran. así es, así es. Esa decisión muy individual y personal que él tomó de quitarse la vida está, se puede explicar socialmente, porque algunos dirán, bueno, es que hay gente que se deprime y la depresión como enfermedad mental lleva a tomar esa medida extrema. Bueno, habrá personas que se quitan la vida porque están deprimidos. Esa es una explicación psicológica para algunos casos de suicidio. Pero hay otros casos de suicidio, como lo demuestra Emilio Durkheim, que tienen un carácter social y por tanto entran dentro del objeto de estudio de la sociología. Ok, entonces ya les comenté lo de Giddens, vamos con el otro autor. Otro autor, este viene del diccionario de la lengua española, dice que la sociología es la ciencia social, lo subraya, que se encarga del análisis científico de la sociedad humana. Es decir, el objeto es la sociedad humana analizado y visto científicamente. Ahí no hay ninguna duda desde esta perspectiva de que sea una ciencia, la ciencia social llamada sociología, y que estudia fenómenos colectivos producidos por la actividad social humana, es decir, esta actividad, esta relación donde nos influimos con otros, Colectivos o individuales, me imagino también, ¿no? pero influidos por otros seres humanos. Pero fíjate que se hace esa acotación porque, claro, no todo acto individual es social. Y ahí está la mirada crítica que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, mi relación con mi termo. Aquí tengo un termo. Yo tengo un termo y lo quiero, lo adoro. ¿Será una relación que pueda estudiar la sociología? Entonces, No, la psicología, la No. psiquiatría es lo que tiene que estudiar. pudiera ser. Sin embargo, fíjense bien que no es lo mismo un termo que un teléfono celular. Entonces, el teléfono celular se ha convertido en un dispositivo que me permite en sí mismo una relación cercana con personas que están lejos. Y a lo mejor me relaciono muy poco con quienes están a mi alrededor inmediato físicamente y me relaciono mucho con personas que están lejos. ¿Ves? Entonces, O sea, es una interacción entre ser humano y ser humano. mediado voy en este entendiendo. caso, mediado en este caso por la tecnología. Mediado por la tecnología. Y conocemos de casos porque lo he escuchado personalmente cuando veíamos clases en la universidad, algunos chicos y chicas decían, me muero, se me perdió el celular. O sea, perder el celular es una cosa que es como sentirse desconectado, y de hecho hay estudios hoy día sobre el efecto que tienen algunas personas, la sensación de sentirse desconectados al no tener conexión a través del celular. Bueno, son las dinámicas del siglo XXI y que estamos viviendo en los actuales momentos. Eso es por va los a cambios. modificar necesariamente a lo que estudia la sociología, porque la sociología, fíjense, les cuento una cosa, hasta hace poquito, el estudio del cuerpo, el cuerpo esto que tenemos nosotros y que es el límite, tenemos un límite con respecto a lo que está a nuestro alrededor, no era estudiado por la sociología. Sin embargo, hoy día, nuestro cuerpo, que se convierte en un elemento de expresión social, es estudiado por la sociología. Ejemplo de ello, el tema de Los tatuajes, las de los perforaciones. tatuajes. Ahí es justamente hacia allá iba. ¿Ves? Entonces, el tatuaje, incluso la forma de utilizar los tatuajes y todo el mundo alrededor de esa marca corporal, entonces convierte al cuerpo en un objeto de estudio de la sociología, porque entonces tu cuerpo viene siendo también elemento de expresión social. Ok. Profesor, volviendo un poquito a una cosa que me hizo ruido y me pensé así rapidito, volviendo a lo del termo, a ese ejemplo, digamos que yo tengo un termo, como usted mencionó, que me lo regaló mi papá y yo lo amo y lo adoro y estoy loco con mi termo. Eso no vendría siendo objeto de la sociología si mi papá me dio ese termo
eso vendría siendo como una relación interpersonal, o sea, un objeto que está involucrado en una relación interpersonal, que vendría siendo, bueno, objeto de estudio social. Ok, entonces fíjate que de lo que tenemos que trabajar, el contexto. Hay un O contexto sea, del que hecho, sí vendría entrando en el campo de estudio, ¿no? exacto. En ese caso, en ese Fíjate, contexto. bien interesante lo que estás haciendo, Alejandro. Fíjese en el tema que yo les hablé desde la primera clase del continuum entre situaciones extremas. Entonces vamos a conseguir muchas variaciones. Desde la exclusión, yo lo excluí en el primero, yo excluyo mi relación con mi termo, lo excluyo de la relación social. Ahora, si eso pasa por una tradición, si eso pasa porque yo me estoy relacionando a través de esto con alguien, porque significa, tiene un significado, para mí es probable entonces que este elemento, al igual que el tatuaje, que tiene un sentido y un significado, se convierta en objeto de estudio de la sociología. No el termo, sino la relación social que se da a través del termo. Gracias, Alejandro. Eso es lo que queremos que cada quien vaya, entonces, activándose en la perspectiva sociológica. Profe, es solo a nivel psicológico, más que de objeto, ¿no? En ese caso, no es que si hay, aquí una de las cosas que vamos a hacer es delimitar hasta Porque como dónde está llega la pasando de generación psicología, en generación. hasta dónde llega la psicología y dónde comienza la sociología. ¿Ves? Entonces tendríamos que fundamentarlo. Si tú me dices que es un hecho meramente psicológico, tendría que ser de motivación estrictamente individual. Es decir, mi motivación propia, mía, que surge de mí, de mi cuerpo, de mi psique, entonces ahí estaríamos hablando de psicología. Pero si viene de una construcción social, por ejemplo, de una tradición en la cual ponte, los papás le regalan a los hijos termos. O sea, ese termo tiene un sentido, un significado en una relación social, ahí ya no es un asunto psicológico, ahí es un asunto social, como bien lo interpretó Alejandro. Okay. Es decir, que el elemento social allí lo está dando el contexto y lo está dando un elemento clave que vamos a ver más adelante que se llama la interpretación. El significado que pueda tener para una relación. Ahí es donde está entonces lo social en una relación entre una cosa y un ser humano o un ser humano con la cosa. Hay sociólogos, más adelante lo vamos a ver en la segunda unidad, el caso de George Simmel, que nos trabaja un término que habla de la alienación. La alienación, el hacerse ajeno a sí mismo. Él habla de la relación con los objetos, pero en tanto la persona, su propio poder, sus propias capacidades, se las otorga a los objetos. Es el caso, un caso que a ustedes les va a interesar mucho, que es la relación con el dinero. Al final, ¿qué es el dinero? Sino un objeto. Pero cómo nosotros le otorgamos al dinero, que es un objeto construido por los seres humanos, le damos poder. Y a veces entonces nos sometemos y hacemos muchísimas cosas por dinero, es decir, por acceder a un objeto. Pero lo que les estoy trayendo un ejemplo un poquitico más allá sobre cómo la relación con los objetos pudiera ser objeto de estudio de la sociología. Ajá, entonces acá en esta visión que estábamos compartiendo, entonces nos habla también de fenómenos colectivos que están producidos por la actividad social. El mercado, la religión, son actividades humanas que tienen que ver con las creencias, que tienen que ver con satisfacción de necesidades, pero que la hacemos de manera colectiva. El trabajo. Ir a trabajar o trabajar hoy día, teletrabajo, pero es una relación basada en una actividad social de los seres humanos. Y fíjense que aquí incorpora un elemento que ya nosotros hemos resaltado, que es el tema del contexto histórico, solo que la Real Academia habla del contexto histórico cultural. Y nosotros hemos hablado del contexto histórico social. Es decir, ahí hay un matiz donde ellos le dan más importancia a lo cultural, pensando aquí en las creencias, en las ideas, digamos, de una época, de una región, que constituyen el elemento cultural,
Y nosotros, bueno, hemos hablado también de lo social en más o menos en el mismo sentido. Entonces, es el contexto histórico social en que se encuentra inmerso el hecho del que estamos hablando. Entonces, cada hecho que yo voy a estudiar, tengo que ubicarlo en su contexto. Tiene sentido, tiene significado en función de lo que lo rodea, en función de las fuerzas que lo condicionan o lo determinan. Pasa mucho con esto de las elecciones. Ahorita va a haber elecciones en Perú, este fin de semana. Entonces, entender ese fenómeno, hay que entenderlo tomando en cuenta todas las fuerzas sociales que allí juegan y se contraponen unas con respecto a otras como hecho social. Otra visión de la sociología nos la comparte el señor Schaffer. Él nos dice que la sociología es, de una manera simple, el estudio sistemático. Y aquí nos habla, cuando dice un estudio sistemático, es sinónimo de riguroso, es que se utiliza el método, es metódico, se utiliza el método científico para estudiar ¿qué? El comportamiento social y de los grupos humanos. Fíjense, entonces él ubica estudio sistemático, especializado, riguroso, ¿de qué? Del comportamiento social, desde los individuos, pasando por los grupos hasta la sociedad. Se centra en relaciones sociales que influyen en el comportamiento de las personas, es decir, el comportamiento de cada quien, de cada uno de nosotros, como respuesta a comportamientos a su vez de otros seres humanos. La suma total de esas relaciones van a ir cambiando con el tiempo y van a constituir lo que llamamos la sociedad. La sociedad, de alguna manera, es la suma, es la acumulación de todas las relaciones que se dan entre los individuos. Esto que estamos haciendo nosotros seguramente se está repitiendo a lo largo y ancho del país, de la región, es decir, personas conversando a través de estos medios que no se pueden reunir personalmente, pero pueden hacerlo de esta manera. Entonces es un hecho trascendente, un hecho de relaciones sociales que nos muestra el cambio de un hecho. El proceso de enseñanza-aprendizaje, que hasta no hace mucho lo hacíamos de manera tradicional, reunidos en un salón de clase, y que hoy lo estamos haciendo mediados por la tecnología. Esta materia se llama Sociología General y eso nos obliga que en la delimitación de nuestro objeto hagamos una apreciación sobre dos extremos. La sociología como ciencia particular y la sociología como ciencia general. Cuando hablo de lo particular aquí me estoy refiriendo a lo especializado. La pregunta es, ¿en qué son especialistas los sociólogos? Así como hay, utilicemos la metáfora de la medicina. Y si yo voy a un pediatra, te aseguro que es un médico, que fue primero médico general, pero se especializó luego en atención ¿a quién? A los niños. A los niños. Es especialista en niños. Pero también hay especialistas en los ojos, ¿no? Los oftalmólogos. Hay especialistas en el corazón. Hay especialistas Cardiólogos. en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso. Bueno, llevemos esa metáfora al estudio de la sociedad. Entonces, la sociedad, aquí tengo un dibujo. La sociedad, como hemos dicho, la realidad es una sola, pero tiene muchísimas expresiones y puntos de vista. Entonces ocurren los hechos políticos, los hechos educativos, los hechos de salud, los hechos laborales, los hechos económicos. Bueno, entonces, entre todos esos hechos nos vamos a conseguir unos que son específicamente sociales. Allí entonces vamos a definir y a delimitar lo que sería el objeto de estudio de la sociología, que no estudia más nadie, sino la sociología. Ese sería el objeto de estudio como ciencia social, sería lo social especializado, lo social particular. Lo social particular, por ejemplo, en casos, quiero saber si estoy entendiendo bien. Por ejemplo, pudiésemos decir que un caso cibernético pudiese ser el uso de los teléfonos que en todo el comportamiento social, pudiese ser también un caso de escasez o de política o de economía, el comportamiento que hay ahorita alrededor de la gasolina.
como también pudiese, Ajá, no sé, pero que por fíjate, ajá, ejemplo, vamos a si delimitar, ahorita, Alejandro. Fíjate, si me hablas de mercado, es muy probable que eso lo pueda estudiar también el economista, ¿ves? Y que lo estudian los economistas, los problemas de mercado. O los problemas de escasez de gasolina, pudiera ser que un ingeniero petrolero pudiera entonces hablarme del tema de la producción y distribución de no la... le escuché. A lo mejor lo que no me puede definir, a lo que le costaría definir al ingeniero es los efectos sociales de la escasez. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Allí entonces sí estaría ese efecto social de la escasez, ahí sí estaríamos hablando de algo Pues que, precisamente por eso es a lo que me refiero, porque el efecto social que causa esta escasez de gasolina, pues es ver gente madrugando, durmiendo en los carros, haciendo cola, cuando en otro contexto exactamente, histórico la gente, o sea, donde vea 3 carros sigue de largo porque hay gasolina en todas las bombas. así es. Igualmente, en un contexto de salud pudiese ser bien, como usted ya lo mencionó, la pandemia, o sea, que antes, en otras circunstancias, en otro contexto histórico, también estuviésemos viendo clases en la universidad sentados en un pupitre. Así es. Entonces, la pandemia condiciona a la sociedad a actuar de una forma definida, bueno, no definida, una forma diferente o atípica a lo habitual. Entonces, por eso digo que si eso es lo que vendría siendo como el objeto de estudio, ¿cómo fue que lo llamó? Como ciencia particular o lo social particular. Ciencia social particular, eso. Sí, Sería, lo estoy captando bien, así va la cosa, ¿no? va por allí, siendo más específico aquí en la Caso lámina. en específico. Ajá, dígame. Es como un caso en específico, algo puntual que está ocurriendo en la sociedad. Sí, justamente hacia allá vamos, lo vamos a ir delimitando, lo vamos a ir, como dice, recortando y colocando. Aquí tenemos entonces, fíjense, formulación de políticas públicas en el diseño de proyectos sociales, especialmente que tienen que ver con educación, salud y pobreza. ¿Ves? Ahí tenemos una primera aproximación. Es decir, cuando yo en el año 88 me gradué de sociología, pues, durante 2 años no logré conseguir con qué trabajar, porque no había quien me contratara como sociólogo. Pero ya en el año 90 consigo un trabajo. ¿Y cuál es mi trabajo como sociólogo? Que dicen, necesitamos un sociólogo. ¿Para qué necesito un sociólogo? Bueno, para trabajar en las comunidades pobres del sur de Valencia con personas con dificultades tales como que tienen problemas de desnutrición, de analfabetismo y de escasez de recursos, viven en viviendas precarias. Es decir, la marginalidad y la pobreza seguramente va a ser algo para la cual contrataríamos a un sociólogo y no contrataríamos a lo mejor a un economista o a un periodista o a un ingeniero. Esas son cosas específicas. Luego incluso después trabajé en el área de formulación de políticas o administración de políticas de personas que necesitaban vivienda. Es decir, una política pública para personas con necesidad de vivienda. Quizás entonces para un instituto público que atiende a personas de esta condición social necesite un sociólogo, pero a lo mejor un banco que también atienda necesidad de vivienda no va a contratar a un sociólogo porque su atención va dirigida a personas que tengan los recursos simplemente para comprarlos y ya es un problema meramente de mercado. ¿Ven la diferencia entre una cosa y la otra? Ya lo vamos a ir puntualizando. Pronto se va a salir, va a salir por un rato, va a llegar a las 7 de la noche y nos vamos a conectar a la siguiente reunión. Ok. Entonces, lo social particular, fíjense bien, aquí vamos a utilizar una herramienta matemática para lograr entender. Si la sociedad, así como la estamos viendo acá, la sociedad en general, se divide entre lo político, lo educativo, la salud, lo económico, lo psicológico, y quiero saber qué es lo social, bueno, aplico una fórmula matemática y digo que a lo social general, que corresponde a la sociedad como un todo, le resto
lo económico, le restó lo político, le restó lo geográfico, es decir, todo aquello que es objeto de estudio de otras disciplinas, en lo que son especialistas otros estudiosos, y me quedo con aquello que solo me va a corresponder como sociólogo estudiar. Es decir, yo delimito qué es lo que yo, en lo que yo soy especialista y que más nadie va a estudiarlo. En este caso estamos hablando de lo propiamente social y que generalmente está vinculado, lo vamos a ver aquí en el siguiente cuadro, con el elemento centro-periferia. Generalmente le va a corresponder a la sociología gran parte de los fenómenos que tienen que ver con la periferia, que tiene que ver con sectores marginados. Por ejemplo, fíjense, vamos en el ejemplo de la gasolina que dice aquí el compañero. Aquellas personas que seguramente tienen suficientes dólares como para comprar gasolina bien cara, es muy probable que no estén dispuestos a hacer las colas para ir a la gasolina, a la gasolinería a comprarla a un precio bajo. Entonces, estamos hablando de personas, incluso aquellos que ni siquiera la pueden comprar en dólares, son los que estarían dispuestos a pasar hasta 3 días haciendo una cola por la gasolina subsidiada. Entonces, esos son los que se van quedando al margen de la sociedad. Entonces, aquí tenemos el fenómeno centro. ¿Qué es lo que tenemos en el centro? Lo que está, el núcleo fundamental de la sociedad. La escasez. No, lo que está en el centro no es la escasez, lo que está en el centro es el poder económico, el poder adquisitivo, los que tienen acceso, en el caso de las empresas que manejan sus propios recursos, en el caso de, utilicemos otra vez el ejemplo de la pandemia. En la pandemia, recuerden que cómo tomaron las decisiones gran parte de los países. Veamos el Brasil, o sea, ¿por qué en Brasil se está muriendo tanta gente? Sencillamente porque el gobierno decidió proteger la economía antes que proteger a la gente, porque en el paradigma, en el modelo de la sociedad moderna actual, capitalista, neoliberal, en la que nosotros vivimos, es más importante la economía que la gente. De tal manera que, y lo vean, o sea, busquen en todas las noticias las decisiones tomadas en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, y se conseguirán con el elemento clave, incluso Colombia. ¿Por qué en Colombia ahorita hay tanta conflictividad social? Por la decisión que tomaron de proteger la economía y a los dueños del capital y no proteger a la gente. Entonces la gente que queda al margen, aquí como dicen en el gráfico, queda en la periferia. ¿Quiénes están en la periferia? Entre lo urbano y lo rural. Lo urbano está en el centro y lo rural queda por fuera. A lo interno de toda ciudad hay un núcleo que es el centro propiamente de la ciudad y donde vive la gente con menos posibilidades. Se ubica a los alrededores en casas y en barrios menos estables. Los que viven en Aguanagua entonces deben conocer hacia la vivienda o hacia el barrio Unión, digamos que es donde viven las personas de menores recursos y allí se conoce ese fenómeno como marginalidad. Pero en el terreno del trabajo también ocurre, ¿no? Tenemos la industria que va a expresar fundamentalmente el centro de la economía, el trabajo formal. Y vamos a tener la economía informal y la informalidad del trabajo, que va a quedar al margen, fuera del contexto. Igualmente en el tema del poder. De tal manera que entre el centro y la periferia, lo más probable es que lo específicamente sociológico esté en la periferia. Entonces hay que incorporar en lo social particular, generalmente, el estudio de esos hechos, de esas problemáticas sociales como la pobreza, la marginalidad, la falta de educación o el hecho de la educación como fenómeno general, el problema de la salud como fenómeno general, pero también, ojo, ciertas minorías y ciertos grupos humanos vulnerables. Por ejemplo,
la mujer no es, o las mujeres como grupo humano, no son una minoría, son quizás hasta más de la mitad de la sociedad. Sin embargo, en la sociedad patriarcal y machista en la que nosotros vivimos, la mujer vive en vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad hace que el Estado tenga que protegerla. Y todos ustedes saben que existen leyes para proteger a las mujeres. Ahorita es un problema del día a día. Con lo de la pandemia, dicen las estadísticas que los asesinatos de las mujeres por sus parejas, lo que se conoce como femicidio o feminicidio, eso está en el día a día. La violencia de género, la violencia contra la mujer, son fenómenos que hacen a las mujeres vulnerables y por tanto ese fenómeno de la violencia de género entra claramente dentro de lo que es el estudio de la sociología. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Pero por qué el poder se encuentra en la periferia? No. O sea, aquí dice la periferia del poder. No es que el poder se encuentre en la periferia. La periferia del poder. En este caso, ¿cuál sería la periferia del poder? Los que menos poder tienen. Ah, ya entendí. Sí. Quizá en la gráfica no lo supe colocar bien y tienes razón, puede causar confusión. Le haremos modificaciones a la gráfica. En todo caso, el fenómeno del poder tiene también su centro y su periferia. Pongamos el caso de los partidos políticos. En cualquier partido político, el vocablo que se utiliza en Venezuela son los cogollos. ¿Qué es un cogollo en un partido? Bueno, el grupo de la élite que toma las decisiones, mientras que las bases del partido están excluidos de esas decisiones. Entonces ahí hay un fenómeno de centro-periferia de poder concentrado en el cogollo y que le queda a las masas, a las bases de la sociedad, poco acceso al poder. Tienes razón, hay que hacerle ahí una modificación al gráfico. Entonces, las minorías, ¿qué otras minorías pudiéramos identificar? Hoy día está cada vez con mayor fuerza el tema de género. La homosexualidad, los LGBT. Exactamente. Entonces, toda esa problemática de género entra dentro del objeto de estudio que te aseguro que no lo va a estudiar un economista, que no lo va a estudiar otros profesionales, quizás un antropólogo. Y ya vamos a ver allí las intersecciones entre el objeto de estudio por la antropología y el objeto de estudio por la sociología. Entonces tenemos las minorías, las poblaciones vulnerables, tenemos los sujetos de atención especial por parte del Estado. Eso sería lo social particular. Fíjense aquí, retomamos como lo dice este autor, políticas públicas diseñadas como proyectos sociales de atención. Una de las cosas por las cuales está la violencia en Colombia es pidiendo que el Estado atienda a la gente, que la tienen abandonada, que la gente está pasando hambre, que la gente no consigue empleo, se están quedando sin empleo. Entonces, todo ese problema del desempleo, todo ese problema de la pobreza es objeto de atención del Estado y por tanto le corresponde a la sociología tenerla como centro de atención. Bueno, esa es nuestra aproximación. Luego tenemos entonces el otro extremo que es la sociología como ciencia general y recordemos que esta asignatura se llama sociología general. Como toda disciplina científica tiene sus especialidades,